Muy buenos días, hermanos. Un privilegio estar nuevamente acá adelante, exponer la palabra de Dios. Y hoy nos encontramos nuestro último estudio, nuestro libro Ageo. Venimos estudiando ya de esa serie. Y en cierta manera un libro corto, pero un libro realmente de mucha, vamos a decir, algunas exhortaciones, para otros ser una palabra de ánimo. Pero estaremos viendo en ese último mensaje entonces del libro Ageo. Dios habló por medio de este profeta en un corto periodo, un libro muy corto con 2 capítulos. Prácticamente el tiempo de duración fueron 4 meses. Fueron 4 meses y tuvimos prácticamente 4 mensajes cortos dentro de ese libro Ageo, pero suficiente para cumplir su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Despertar el espíritu del pueblo y de los líderes a reiniciar la reconstrucción del templo de Jehová en Jerusalén. Un libro cortito que duró aproximadamente 4 meses, pero ha cumplido su propósito. El pueblo, por la gracia y la misericordia de Dios, se despertó el espíritu y volvió a empezar a trabajar la construcción. Hemos visto en el primer mensaje que el profeta exhortó la prioridad. El pueblo, con su egoísmo y los obstáculos, dejaron de lado la construcción para edificar sus casas artesonadas. Y esta actitud le acarrearon problemas. Hemos visto que ellos sembraban mucho y cosechaban poco. Hemos visto que comían y no se saciaban. En el segundo mensaje hemos visto, casi un mes después de la primera, animando al pueblo, que volvía a reconstruir el pueblo. Dios ya había despertado, el pueblo empezaron, entonces Dios nuevamente mandó un mensaje animando al pueblo que debían ellos esforzarse, cobrar ánimo y trabajar, porque Dios estaba con ellos. Y por esta razón ellos no deberían temer. El domingo pasado hemos visto el tercer mensaje. Dios llama a su pueblo a obedecer, recordando la condición que pasaron el pueblo, que era consecuencias de sus pecados, de sus decisiones. Llama a meditar en sus corazones que desde ese día en adelante que empezaron a obedecer, Dios había prometido que le iban a bendecir en este día adelante, enseñando que Dios no quiere las cosas así nomás. Dios exige santidad, pureza. Y desde el momento que este pueblo obedeció a la voz de Dios, Dios dice, desde el día adelante yo os bendeciré. Y el día de hoy estaremos meditando en los versículos 20 al 23 del capítulo 2, dando el cierre en este libro, donde Dios por medio del profeta Ageo habló a Zorobabel anunciando las bendiciones futuras. Por lo tanto, he titulado el estudio de esta mañana: nuestra esperanza debe estar en Dios, porque Él hará. Vamos a leer entonces Ageo, capítulo 2, versículo 20 al 23. Y dice así la palabra de Dios: Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, y cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender, comprender tu palabra y poner en práctica, Señor. Damos las gracias por esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos entonces el cuarto y último mensaje, pero acá es interesante cómo está dirigida este mensaje. Hemos visto en el mensaje anterior que decía Zorobabel, Josué y al pueblo.
Pero este último mensaje encontramos que dice, habla a Zorobabel. Es una palabra dirigida directamente al gobernador, al líder del pueblo. No tenemos que olvidar el contexto, el enfoque de ese pasaje. Acuerda que la casa de Dios estaba destruida, la ciudad de Jerusalén fue destruida, la nación había estado 70 años en cautiverio y Dios levantó a Zorobabel en Babilonia mientras ellos estaban cautivos y él tenía una gran obra que hacer. Tenía que reedificar el templo de Jerusalén que estaba en ruinas. Entonces, por medio de un decreto, Ciro, rey de Persia, permitió que un grupo volvieran a reconstruir el templo. Y volvieron entonces con ellos Zorobabel, que era gobernador, y empezaron la reconstrucción. No era un trabajo fácil. Las naciones vecinas probablemente tenían temor que esta nación volviera a ser fuerte. Trabajaron de cierta manera para intimidar, para que la construcción no siguiera. Y usaron inclusive escrúpulos en sus métodos para tratar de evitar que no continuara esto, sobornando a los consejeros para frustrar la reconstrucción. Esto ustedes pueden leer en Esdras 4. Entonces los pueblos vuelven, empiezan a trabajar y empiezan los problemas. Los pueblos vecinos, a lo mejor con temor que él volviera a ser una gran nación, empieza a sobornar para que la construcción para. Y sumarle esto, el egoísmo del pueblo. La obra fue paralizada aproximadamente entre 15 a 16 años. Estuvo parada la obra. Pero en ese periodo vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a despertar a este pueblo. Trajeron una palabra de exhortación y el pueblo escucharon la voz de Dios. Y Dios en su gracia permitió que Zorobabel, Josué y el pueblo volviera a construir el templo. Y luego Dios envió palabras de alientos que ellos deberían esforzarse, que debían cobrar ánimo y debían trabajar, porque Dios estaba con ellos. Y por último hemos visto el domingo pasado que Dios promete que les bendeciría desde este día en adelante que volvieron la reconstrucción. Y hemos visto que la obra volvió a reconstruirse. La obra empezó a restablecerse, pero aún la ciudad estaba desprotegida. No estaba totalmente organizados. La ciudad no contaba aún con murallas. ¿Y qué pasaría si los enemigos lo enfrentaban? ¿Cómo hacer frente a los enemigos? Zorobabel era el gobernador, como el rey de esa nación. Seguramente, no podemos saber porque la palabra de Dios no dice, pero seguramente me imagino que en su mente debe estar, ¿cómo voy a proteger a este pueblo? Las naciones fuertes, enemigas, quieren destruir. En la verdad no sabemos si este era el temor, pero lo cierto y concreto es que ese era su contexto. La ciudad no estaba organizada aún, los pueblos no estaban todavía con sus ejércitos para la batalla. Por lo tanto, ese último mensaje que Dios le va a dar al profeta es una palabra de esperanza. Me imagino que el gobernador estaba afligido por todas esas circunstancias. Y Dios en su gracia otra vez manda una palabra para alentar a Zorobabel, el gobernador, el líder, con una promesa que los enemigos serían vencidos. Por lo tanto, este último mensaje es una palabra de victoria, de esperanza, porque durante y después de la construcción continuaría la oposición. En la historia sabemos nosotros que el pueblo de Dios fue perseguido con oposiciones. Lucha, adversidades, naciones enemigas trataron de derribar el plano de Dios. Y justamente esta última mensaje, el profeta trae una esperanza, una promesa de parte de Dios. Zorobabel, seguramente sintiendo la responsabilidad que tenía la obra de Dios,
sabiendo que los enemigos no cesarían su empeño de evitar que continuara la obra. Por lo tanto, este mensaje va direccionado a Zorobabel. Eran palabras de alientos, esfuerza y trabajad. Lo que corresponde a hacer vos, hagas. Y lo que corresponde a hacer Dios, descanse en mí, porque yo haré. Y esta, en cierta manera, la palabra que el profeta trajo a Zorobabel. Zorobabel, haga lo que tiene que hacer. Esfuércete y trabaje. Lo que dependa de Dios, descansa en Él, porque Él hará. Y leemos otra vez versículos 20 y 21. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En primer lugar, podemos ver claramente acá que todo se cumpliría sin lugar de dudas. ¿Por qué? Porque Dios estaba prometiendo. Era su plan. Fíjense cómo están los verbos. Yo haré, dice, temblar los cielos y la tierra. Trastornaré el torno. Destruiré la fuerza de los reinos. Trastornaré los carros y los que suben. Versículo 23 encontramos: tomaré, podré, yo escogí. Entonces todos los verbos encontramos en primera persona. Estaba dejando en claro que Dios haría acontecer. Y todo lo que Dios estaba prometiendo a Zorobabel: tranquilízate, porque yo haré. Hermanos, Dios ha dicho todo esto por medio del profeta a Zorobabel. Y si Dios ha dicho que Él hará, es porque Él lo hará. Por lo tanto, Zorobabel, no te preocupes con los enemigos. No te preocupes con lo que vas a venir, porque yo trastornaré y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Esto es lo que Dios quería decir a Zorobabel. Si usted está preocupado por las naciones enemigas, que todavía la ciudad no está fortalecida, todavía no hay las murallas, no te preocupes. Yo destruiré las fuerzas de las naciones. Yo haré. En los versículos 21 y el versículo 7 encontramos la misma expresión. Yo haré temblar los cielos y la tierra. El versículo 7 también encontramos esa misma expresión. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Y justamente cuando hemos estudiado ese versículo 7, hemos visto esta expresión, que era una esperanza de una bendición futura. Hoy, en cierta manera, sabemos que se cumplió en parte esa profecía, haciendo referencia a Mesías en su encarnación. Juan 1:14. Él vino en gloria. En cierta manera ha cumplido en parte esta profecía. Pero el versículo 21 habla de otro acontecimiento. Habla de trastorno, habla de destrucción. Podemos decir que este último mensaje está dando énfasis en los retornos de Cristo y la seguridad que Dios hará acontecer las cosas. Esto sabemos nosotros, que tenemos todas las escrituras, pero Zorobabel no. Zorobabel tenía la esperanza que Dios había prometido que Él haría. Y esta es la esperanza de Zorobabel: esperar que yo haré. Nosotros hoy miramos esto y es fácil para nosotros mirar, porque ya sabemos, tenemos todas las escrituras. Pero Zorobabel no. Zorobabel debía descansar en Dios. Su esperanza debía estar en Dios y no en sus fuerzas. Eran palabras de promesas y de aliento, sabiendo que Dios hará acontecer las cosas. Y estas palabras eran para Zorobabel, para animarles, para animar a él, que Dios hará. Y si Dios ha prometido que va a hacer, Dios va a hacer. Y esta es la esperanza para Zorobabel, que él había prometido que Dios va a destruir los reinos de las naciones.
Hermanos, Dios hará acontecer. Así como dije en el segundo mensaje, en el segundo estudio del profeta Ageo, fue palabras para animar al pueblo a seguir, porque Él vendría, y Él vino. Llenaría de gloria la casa. Pero de la misma manera ahora el último mensaje trae a Zorobabel una palabra de esperanza. Una esperanza futura. Dios hará algo grande en este mundo. Va a trastornar el mundo. Yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza del reino de las naciones. Y lo que Dios hará tendrá un alcance universal. Pero Zorobabel no sabía esto. Zorobabel tenía esa esperanza que Dios te está prometiendo que Él va a hacer. Pero nosotros sí tenemos esta esperanza y saber que Dios va a cumplir esto. Y esto va a tener un alcance universal. Las naciones serán transformadas, trastornadas, dice. Y esta palabra trastornada se utiliza para referirse al del juicio de Dios. Dios se va a encargar. Él juzgará la nación, Él juzgará el universo. Dice, trastornaré el trono de los reinos. Acá la palabra trono está haciendo referencia al poder político, al gobierno de las naciones. Por esta razón está diciendo, yo trastornaré los carros y los que suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes. Haciendo referencia al poder militar del mundo. Y hoy vemos toda esta guerra, Rusia, todo esto, la bomba nuclear, todo esto, y nos apoderamos. Y Dios está diciendo, puedes sumar todas estas naciones, puedes sumar todos estos poderíos, nada se comparará a lo que yo voy a hacer. Porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Lo que el profeta quería describir en estos dos versículos a Zorobabel, que no importa la nación poderosa, que no importa los vecinos poderosos, no importa los escrupulosos que son los enemigos, buscando artimañas. No importa la fuerza, no importa la potencia, no importa la conspiración que hagan. Se puede juntar todas las naciones, los gobiernos, los poderes militares, la armería pesada, pueden unir todo contra Dios. Pero Dios dice, nada podrán contra los designios de Dios. Y esto es palabra para Zorobabel. Zorobabel, no te preocupes. Los enemigos pueden ser fuertes. Los enemigos pueden buscar la manera de poder parar las construcciones. Pero vos sigas. Haga lo que tienen que hacer. Cobrar ánimo y trabajar. Y yo haré. Porque Dios a su tiempo trastornará el trono de los reinos y destruirá la fuerza de los reinos de las naciones. Acompañe conmigo en Salmo 2. Salmo 2, versículo 1 al 5, dice así la palabra de Dios, Salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Chistoso Dios había sido. Tiene un sido Dios. Dios dice, el Señor se burlará de ellos. Puede juntar todas las naciones. Puede juntar todo lo que quiera. Pero Dios dice que se burlará de ellos y luego
su furor los hurtará con su ira. Y esto es lo que el profeta, guiado por Dios, estaba queriendo decir a Zorobabel, el gobernador, el líder de este pueblo. ¿Por qué? Porque si el líder está mal, por tendencia, el pueblo estará mal. Entonces el profeta, guiado por Dios, quería animar a Zorobabel que siga, fortaleciendo a él descansar no en sus fuerzas, no en sus tropas, no en su capacidad, pero en Dios, porque Dios haría acontecer las cosas. El profeta acá quería traer esperanza a Zorobabel. En cierta manera diciendo, Zorobabel, no te preocupes. Usted siga haciendo lo que tiene que hacer. No teman, solamente hagan algo, esfuercen y trabajen. Porque yo estoy con ustedes. Yo haré temblar, yo trastornaré y destruiré las fuerzas de los reinos en mi tiempo. No temas, confía en mí, Zorobabel, solo esfuérzate, cobra ánimo. ¿Por qué? Porque yo haré. Yo estoy diciendo que voy a hacer, Zorobabel. Y esto seguramente era palabra de aliento para él en este momento que estaba pasando. Hermanos, y esta palabra para nosotros de cierta manera también es para animarnos. Seamos sinceros, muchas veces nos asustamos, cómo está yendo el mundo, la civilización. Inclusive muchas veces estamos desesperados con todo lo que está pasando en este mundo. Los ataques contra la familia, la aprobación del casamiento homosexual. En las escuelas quieren implementar esto. La legalización del aborto. Lo que antes el mundo decía malo, hoy el mundo dice bueno. O aceptan como algo normal, aceptan toda esa perversidad. Y decimos, y muchas veces hablando y pensamos, ¿qué será de la generación futura? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros nietos? Y muchas veces nos desesperamos. Inclusive estamos en los fin. Pero esto ha pasado siempre. Siempre ha ocurrido todos esos problemas. Lo que pasa es que muchas veces desesperamos porque olvidamos de Dios. Estamos descansando en nuestras fuerzas. Tenemos que salir en la calle a protestar, a hacer esto. Y Dios nos llama a hacer esto. No. Dios dice, confiad en mí. Yo haré. Y muchas veces nos desesperamos porque nos olvidamos de la grandeza de Dios. De su promesa. Que tenemos un Dios todopoderoso que está en el control de todas las cosas. Y muchas veces de la boca para afuera hablamos, Dios es soberano. Pero cuando encontramos este problema, olvidamos que Dios es soberano. Y empezamos a desesperarnos humanamente. Muchas veces olvidamos que nada escapa de la voluntad de Dios. Todo esto es cierto. Vivimos en un mundo caído, gobernado por los dioses de este siglo, que busca y seguirá a buscar conspirar contra la iglesia. Y que algunos países ya han bajado la guardia permitiendo todas estas cosas. Y estamos viendo las consecuencias de estos países que están pasando. Pero todo esto ocurre a pesar que no entendamos, pero nada escapa de la voluntad de Dios, de la permisividad de Dios. Es porque Dios en su soberanía lo permite. Pero de una cosa podemos estar seguros. Así como Ageo escribió para dar una esperanza futura a Zorobabel, nosotros tenemos una esperanza también. Tenemos esa misma esperanza que Él va a hacer. Pero no solamente una esperanza futura, pero tenemos una esperanza presente, continua. Acompáñenme conmigo Romanos 8:31. Romanos 8:31, dice así la palabra de Dios.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es nuestra esperanza. Podrá pasar lo que pase, pero tenemos una esperanza que nada nos podrá separar de Cristo. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra sabiduría. Dice la palabra de Dios, antes que todas estas cosas son más que vencedores. Por nuestra capacidad, por nuestros méritos, por nuestra inteligencia. No, por medio de aquel que nos amó. Y esto es nuestra garantía. Hermanos, pase lo que pase, Dios promete que todo aquello que estamos en Dios, nada nos podrá separar de Él. Por lo tanto, meditad en vuestros corazones. Esforzad, cobrad ánimo, porque Dios está con nosotros. Y Él también lo ha prometido, que edificará su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta es nuestra esperanza futura, presente y eterna. Zorobabel no tenía todas estas promesas que hoy nosotros tenemos. Y muchas veces nos desesperamos. Y Dios nos está diciendo a nosotros, llore. Vivimos en este mundo caído donde vemos acontecer cosas que no podemos creer que está pasando. Muertes, destrucción, violación. Pero esto no era algo nuevo. Siempre pasó esto. Siempre ocurrió esto. Pero una cosa podemos estar seguras. Este mundo caído jamás ganará la batalla. ¿Por qué? Porque Dios ya determinó que destruirá con fuerzas los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos, sus jinetes. Esta profecía era algo que va a acontecer no final, pero una esperanza para nosotros. El pasaje está apuntando acá de Ageo a la intervención de Dios en la historia de la humanidad, la gran batalla que será el máximo acto de rebeldía. Pero para Zorobabel era una promesa. Hoy nosotros tenemos todo esto, podemos ver todo esto. El propósito será una lucha abierta contra Dios, y Dios intervendrá. Destruirá los ejércitos de las naciones, y el falso profeta será arrojado al infierno, y Satanás será atado para que no pueda más actuar. Pero para Zorobabel en este momento era palabra de aliento. ¿Qué podemos concluir con todo esto, hermanos? Que Dios en su soberanía está colocando límites. El mal puede pensar que está ganando espacio. El mal puede pensar que está ganando la batalla. Pero llegará aquel día
que Jehová trastornará el trono de los cielos y destruirá la fuerza de los reinos de las naciones. Y Dios promete, y si Dios promete, Dios va a cumplir en su tiempo. Recuerda que para Dios 1000 años es como un día. Y Él lo prometió que va a hacer. Por lo tanto, Él va a hacer en su tiempo. Cabe a nosotros vivir según esta esperanza, andando en santa y piadosa manera de vivir, esforzando y trabajando, cobrando ánimo, hacer lo que corresponde a nosotros hacer y dejar lo que corresponde a Dios hacer. Hermano, esta palabra tiene que animarnos a confiar en Dios, que Él cumple lo que promete. Y esto es lo que va a terminar este pasaje con Zorobabel nuevamente, animando a Zorobabel que se esfuerce, que cobre ánimo, porque Dios hará, y ahí dice el versículo 23, lo que Él va a hacer. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré a Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, me dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios nuevamente trayendo palabras de esperanza a Zorobabel, y encontramos los verbos nuevamente en primera persona. Te tomaré, te pondré, te escogí. Zorobabel no tenía nada que ver acá, era todo providencia de Dios. Dios queriendo confortar a Zorobabel, recordando que Dios había levantado a Zorobabel en Babilonia, mientras aún estaban cautivos. ¿Para qué? Para ser líder y gobernar la reconstrucción. Dios estaba diciendo a Zorobabel, yo haré, yo te pondré como anillo de sellar. ¿Qué significa esto, anillo de sellar? Era un símbolo de autoridad. En aquella época los reyes no firmaban, pero tenían un sello, tenían un anillo. Y ese anillo sellaba, y esto era su firma, era su pacto. Y Dios está diciendo acá a Zorobabel, yo te pondré como anillo de sellar. Yo te pondré como autoridades. Dios estaba prometiendo que lo cuidaría a Zorobabel, que no sería destruido en cierta manera. Dios estaba prometiendo que cuidaría, que su posesión sería preciosa. Zorobabel sería algo precioso en la historia. Así como en aquella época los reyes cuidaban de sus anillos, porque era algo precioso para los reyes, Dios le estaba diciendo a Zorobabel, yo te voy a cuidar, como los reyes cuidaban los anillos de sellar. Por eso dice, te pondré como anillo de sellar. No dice que va a dar el anillo a él, pero está diciendo que Dios le va a cuidar a él como algo precioso, como los reyes cuidaban de este anillo. ¿Por qué? Porque Dios la había escogido. No era porque Dios vio algo en Zorobabel, no. Yo te pondré. Yo te escogí. Y yo te voy a proteger. Y esta es la palabra para Zorobabel, para alentar a Zorobabel. Y Dios está prometiendo a él. Y si Dios promete, Dios cumple. Para poder entender que esto está diciendo, hay algo que estaba pasando acá. Como el pueblo se fue en exilio, se quedó cortada la generación por culpa del pecado. Y Dios había prometido algo, que la simiente de David vendría el Mesías. Estaba cortada entonces por culpa del pecado, por culpa del exilio, y no podía más seguir la línea mesiánica. Y Dios que está diciendo a Zorobabel, yo te escogí. Y yo he prometido una promesa mesiánica hecha a David. Y esa promesa fue transferida a Zorobabel y a su familia entre descendientes de David, y se cumpliría en su persona. La misma forma que cumplió la promesa dada a David, que Dios lo daría el mayor entre los reyes de la tierra, el cumplimiento terminaría en Jesucristo, hijo de David, descendiente de ¿quién? Zorobabel. Zorobabel hace parte del linaje de Mesías.
Es esto que Dios estaba prometiendo a él. Seguramente Zorobabel no tenía ni la mínima idea solamente lo que estaba por acontecer. Pero nosotros, como tenemos toda la escritura, podemos ver en Mateo, no vamos a leer porque están de tiempo, pero pueden anotar ustedes Mateo capítulo 1, versículos 12 al 17. Ahí encontramos la genealogía. Y encontramos Zorobabel. El versículo 13, Zorobabel engendró a Abiú a Elaquín y Elaquín a Azor. Y termina el versículo diciendo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. De David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Del cual nació Jesús, llamado Cristo. Esto es lo que Dios estaba prometiendo a Zorobabel. Yo te haré algo precioso, te voy a cuidar tus generaciones. Y vemos que Dios cumplió lo que había prometido. Zorobabel fue escogido por Dios para pertenecer a la linaje del Mesías. En Jesucristo ha establecido el reino de su padre David una vez y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, lo que Dios estaba diciendo acá a Zorobabel era una promesa a él. A pesar de estar bajo opresión durante el tiempo de poder del reino de los paganos, nunca será aplastado y destruido, porque vendrá aquel día que trastornaré el trono y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Yo te preservaré. Como la mayoría de los libros de los profetas menores, Ageo termina con promesas de restauración y bendición. El profeta termina el libro prometiendo a Zorobabel que Dios lo tomaría, lo pondría, porque así ha establecido Dios. Dios en su soberanía lo reanuda la línea mesiánica interrumpida por el exilio. Zorobabel restableció el linaje davídico de los reyes que culminaron con el reinado de Cristo. ¿Por qué? Porque así Dios lo decidió. Lo estableció. Por lo tanto, vemos Zorobabel apareciendo en el linaje de Cristo. Hermanos, humanamente era imposible para Zorobabel pudiera cumplir esto. Pero ¿quién lo prometió? Dios. Y había hecho la promesa a David, y Dios es fiel. Y lo preservó los descendientes de Zorobabel, como ya hemos visto en el linaje, en el Evangelio de Mateo. Y fue Dios: te tomaré, te pondré, porque yo te escogí. La fidelidad de Dios preservando a toda una nación, generación tras generación, hasta que se cumpliera la promesa que Dios había hecho a David. Se levantaría un rey que se sentaría en su trono para siempre, que de un descendiente de Abraham se levantaría uno en el cual sería bendita todas las familias de la tierra. Y esto se ha cumplido. El Verbo se hizo carne. Dios se humanó y vimos su gloria. Y Dios cumple su promesa. Vino el Mesías para cumplir un propósito, a morir en aquella cruz. Pero no ha quedado muerto. Al tercer día Él ha resucitado. Y subió a los cielos y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre. Y ha prometido que vendrá por segunda vez, que hará temblar los cielos y la tierra, que trastornará el trono y destruirá la fuerza de los reinos de las naciones, que todos los enemigos serán puestos a sus pies. Se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El libro de Ageo nos exhorta en poner en orden nuestras prioridades, porque Dios hará. Hemos visto que el pueblo fue desobediente y que sufrieron por esto.
Vivieron prácticamente 15, 16 años sembrando mucho y cosechando poco. Comían, pero no se saciaban, hasta que vino palabra de Dios y ellos obedecieron. Dios despertó su espíritu y volvieron a trabajar desde ese día en adelante y prometió que los bendeciría. Ahora bien, ¿y qué de nosotros en todo esto? Y nosotros tenemos la misma garantía. Hemos sido resucitados en nuestra vieja manera de vivir. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y en aquel día que hemos creído, Dios nos ha dado vida. Dios abrió nuestros ojos para obedecer el llamado de Dios. Y nos ha prometido que nos va a dar vida eterna, que vamos a tener vida abundante. Dios ha prometido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y qué son todas estas cosas? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios promete que no nos faltará nada de lo necesario para nuestra existencia. Ahora la pregunta que quiero hacer: ¿cómo estamos en nuestra vida de obediencia? ¿Será que estamos viviendo como el pueblo de Judá, en casas artesonadas, mientras la casa de Dios está en segundo plano? ¿Cómo está nuestra vida de obediencia a Dios? Así como el pueblo de Judá, Dios dice: meditad pues en vuestro corazón desde ese día en adelante. Meditad pues en vuestro corazón. Hermanos, tenemos la certeza y la seguridad que Dios vendrá y pasará todo esto. Pero también tenemos la certeza que Dios, al abrirse el ojo, Él vendrá a buscar la iglesia. La pregunta es: ¿estamos preparados para este día? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida hoy acá? Dios seguirá bendiciendo hasta la eternidad, porque así es nuestro Dios. Él nos va a seguir bendiciendo, porque Él es misericordioso. Pero esta bendición solamente podemos experimentar aquellos que estamos en Cristo. Por lo tanto, es algo que cada uno de nosotros debemos examinar si estamos en la fe. Si estamos realmente creyendo en un Dios todopoderoso. O no estamos haciendo las cosas solamente por ser religiosos. Porque Dios promete y Dios cumple. Acuerda que Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo, Dios también es ira. En aquel día no vamos a poder decir: Señor, yo no sabía. Sí sabía. Meditad en vuestros corazones. Dios dice en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Mesías Cristo se hizo semejante a nosotros. Él nació, creció como todos nosotros, con un propósito: para morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La ira de Dios fue cargada en su Hijo, en aquella cruz. La ira que ustedes y yo merecíamos. Pero también la palabra de Dios dice que las dádivas de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos vida en Cristo, porque Él murió en la cruz. El libro de Ageo fue dirigido al pueblo de Judá y tenía un objetivo: despertar el espíritu del pueblo y de los líderes a reiniciar la reconstrucción del templo de Jehová en Jerusalén. Pero al mismo tiempo tenía un enfoque que las cosas se deberían hacer de una manera correcta.
de la manera que Dios había establecido. Y hemos visto que ellos se desviaron. Ageo muestra la responsabilidad del pueblo de vivir vidas santas si quieren que sus obras sean agradables a Dios. Que Dios se ofende cuando el hombre pretende hacer algo con él con sus manos manchadas por el pecado. Por esta razón encontramos en este libro, en solamente 2 capítulos, encontramos 5 veces que la palabra de Dios dice meditar. Dios quiere, hermanos, que meditemos. A Dios no le agrada las cosas así nomás. Dios quiere que vivamos de manera santa y piadosamente. Dios quiere que nosotros arreglamos nuestras cuentas con Él para luego hacer las cosas para Él. Dios está principalmente interesado en lo que somos y no lo que hacemos. Atiendan bien esto, hermanos. Dios está interesado en lo que somos y no lo que hacemos. Dios está interesado que antes arreglamos las cuentas con Él para luego hacer las cosas. Por lo tanto, meditemos en nuestro corazón. Y la pregunta que le dejo a cada uno de nosotros: ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Es Dios? ¿Es su obra? ¿Es predicar el Evangelio? ¿Es ser luz y sal en este mundo? ¿Es nuestra prioridad buscar primeramente el reino de Dios? ¿Es realmente esta nuestra prioridad? Meditad en vuestros corazones. Hermanos, cobremos ánimos. Fijemos nuestras miradas en algo eterno, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios no puede ser burlado. Y cuando termino, acompañe conmigo 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardándonos para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella
hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, meditad en vuestros corazones. Esforzad, cobrad ánimo, trabajad y procurad con diligencia ser hallado por Él fiel, sin mancha, irreprensibles. Lo que nos corresponde hacer nosotros, hagamos. Y dejamos que Dios se encargará de hacer lo que Él tiene que hacer. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos esta mañana darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dejado del libro de Ageo, Señor. Palabras de exhortación y palabras de ánimo, Señor. Para que cada uno de nosotros podamos meditar cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras prioridades. ¿Eres tú realmente nuestra prioridad? Que tu Santo Espíritu pueda confrontar a cada uno de nuestros corazones. Que cada uno de nosotros podamos responder a esta pregunta con sinceridad, Señor. Y si hay algo que solucionar, si hay algo que arreglar, que arreglamos las cuentas contigo, Señor. Porque tú también nos has prometido, si confesamos nuestros pecados y apartamos, tú eres fiel para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo. Dejamos todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.